Hola, estamos aquí en el episodio número 10 de Audio Contemporáneo, el podcast de Expresa. Y la charla de hoy es un poco diferente porque tenemos aquí a Sergio Arillo. Es historiador del arte y gestor cultural y sobre todo mi compañero de rutas expositivas y experiencias culturales. Todas las iniciativas empiezan por una conversación y esta pues fue justamente después de realizar un recorrido expositivo cuando le hablé de venir al podcast. Por esa razón, qué mejor tema para hoy que hablar de espacios de arte. En este podcast vamos a hablar de los equipamientos gestionados por el Ayuntamiento de Sevilla. Vamos a entrar en sus programas de gestión, en esas cosas que nos gustan mucho y también en aquellas cosas que echamos en falta y ver así un poco cuál es su situación actual. La charla de hoy será más bien una tertulia que espero os guste. Así que empezamos. Hola Sergio, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Hola Sandra, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. He dicho en la introducción que eres historiador del arte y gestor cultural, pero no he mencionado uno de tus proyectos por los cuales te conoce mucha gente, que es el blog Cultura de Sevilla. Y de hecho, ese fue hace muchos años nuestro punto de conexión con ese primer café que derivó a otras muchas charlas, a nuestras rutas expositivas, a nuestros encuentros. Pero me gustaría que te presentaras, por si hay alguien que nos escucha y no te conoce bien, y bueno, que pueda ponerse en contexto. ¿Quién es Sergio Arillo? Bueno, primero quiero incidir en eso que acabas de decir porque me gusta que lo recuerdes. Gracias a nuestros respectivos blogs y a nuestros respectivos proyectos culturales fue como nos conocimos y hace ya un montón de años, bueno, un montón tampoco, pero hace ya varios años y es lo que tú dices. Después fue un café, quedamos para un café y desde ahí ya se convirtió en una amistad y aquí seguimos, ¿no? Sí. Compartiendo momentos, compartiendo exposiciones y compartiendo sobre todo opiniones, ¿no? de la cultura en nuestra ciudad y en el mundo en general. Sí. Y en cuanto a mí, pues como has dicho, soy historiador del arte, luego me especialicé en gestión cultural y efectivamente el proyecto, digamos, que más tiempo me ha ocupado ha sido Cultura de Sevilla, un blog en el que estuve trabajando durante 13 años 13 y que, años. bueno, sí, y como muchos proyectos, pues llega un momento en el que, bueno, le llega a su fin y coincidió con la pandemia, que fue un momento que a todos nos tocó mucho y vi que era el momento de dejarlo y, bueno, ahí está, ¿no? Como espacio de reflexión y también un poco espacio de archivo, un poco de lo que ha pasado en la ciudad durante todos esos años. Que no es poco, Sergio. Eso tiene mucho valor. Bueno, pues lo que traemos hoy es una charla tertulia, como esas que tanto nos gustan después de los recorridos expositivos, para hablar también de un tema que nos apasiona, que son los espacios, pero en este caso lo que estén gestionados por el Ayuntamiento de Sevilla, por el ICAS. ¿Qué te parece si empezamos por nombrar aquellos espacios que tienen una sala de exposiciones temporales? Venga, ¿te lanzas tú o me lanzo yo a decirlos? Empieza tú, que tú tienes mejor memoria. Venga, me lanzo. Bueno, pues hemos hecho una selección de 5 espacios. Sí que es verdad que de esos 5, 4 los tenemos muy controlados porque vamos mucho. Y hay un quinto que se nos escapa, ¿no? Bueno, que lo seguimos a través de redes sociales y demás, pero que no lo tenemos tan controlado. Y en cuanto a los que sí visitamos asiduamente, pues tenemos el Centro de Cerámica, que el año pasado inauguró su sala de exposiciones temporales con la sala Helios Gómez, dedicada a la difusión de creación gitana contemporánea. Tenemos el Antiquarium, que se inauguró en 2011, que también tiene su sala de exposiciones temporales, un poco cajón desastre, podríamos decir, porque lo mismo hay exposiciones de fotografía, que de pintura, que charlas, conferencias, ahí hay un poco de todo. Uh-huh. La sala Atinaya, que está en el espacio La Araña, en el antiguo Cajasol, Sí. que en 2015 pasó a formar parte del ICAS, del Ayuntamiento de Sevilla. Y luego el gran espacio, ¿no? Que sería el espacio Santa Clara, ese antiguo convento que el Ayuntamiento adquiere en el 1998, si no recuerdo mal, y que desde 2010, hace ya 12 añitos, pues tiene su sala de exposiciones temporales y, bueno, una programación bastante Uh-huh. importante. Sí, podemos hablar entonces que hay dos espacios con una programación activa que son los Alatingaya y Santa Clara,
frente a dos espacios que diríamos que tienen una sala poco planificada, que son el Centro de Cerámica de Triana y el Antiquarium, que en este último pues no hay conexión entre las exposiciones. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Exacto, no sabemos muy bien la misión de esa sala expositiva, qué conexión hay con el lugar que le rodea, que son de unos restos arqueológicos, pues no se sabe muy bien cuál es su plan estratégico. Vamos a adentrarnos ahora en esas reflexiones y, bueno, comentar aquellas cosas que nosotros después de las rutas, cuando salimos de las exposiciones, pues estamos horas y horas comentando. Pues mira, lo primero que habría que decir es que evidentemente esto es una opinión personal de dos usuarios aficionados a la cultura y al arte en particular, pero que sí que tenemos una formación y un bagaje detrás. Lo que suele salir en nuestras conversaciones cuando terminamos de ver exposiciones o cuando terminamos de hacer nuestras rutas, llama la atención que a lo largo de los años esos contras casi se van repitiendo, ¿no? Y es curioso como a pesar de que va pasando el tiempo, no hay una intención de mejora por parte del ICAS, que puede ser que ellos crean que lo están haciendo estupendamente y que no hace falta, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros a nivel usuario pues vemos lo que tú comentabas, por ejemplo, ¿no? Que hay una falta de conexión entre lo que se va haciendo. Pongamos, por ejemplo, el Antiquarium, ¿no? El Antiquarium, que es un yacimiento arqueológico que además está ubicado en el mejor sitio que podía estar porque está en todo el centro de Sevilla. Y bueno, su sala de exposiciones temporales pues ha tenido 20.000 ideas porque se planteó incluso que fuera parte del una creación del Museo de Historia de Sevilla, que nunca se ha hecho. Se dijo que allí se podría exponer el Tesoro del Carambolo, tampoco se ha hecho. Y bueno, al final pues ha acabado pues acogiendo exposiciones que a veces están relacionadas con temas, digamos, candentes en la ciudad, como cuando se celebra algún aniversario, la muerte de Murillo, pues hay allí alguna exposición de aficionados o de artistas que reflexionan sobre la obra de Murillo o sobre Valdés Leal. Digamos que allí cabe de todo, ¿no? Y sí que es verdad que al menos desde fuera lo que se ve, o por lo menos lo que vemos nosotros como usuarios, es que no hay una gestión detrás, bueno, que allí puede haber de todo, ¿no? Sería un poco lo que ocurre en los centros cívicos, que es algo parecido. Los centros cívicos tienen exposiciones, pero lo mismo es el taller de distrito que hace una labor de bordado o de trajes de flamenca y exponen sus creaciones, que hay una exposición de un artista local que también solicita la sala y expone, ¿no? Entonces, al menos personalmente, creo que en esos espacios que hemos nombrado sí que debería haber una dirección y una gestión más, digamos, que estuviera velando por una calidad y por una continuidad de esos espacios, ¿no? Una dirección que fuera responsable del seguimiento de cada proyecto que se desarrolla en cada sala, ¿no? O en esa sala en concreto. Yo también pienso que los centros cívicos sí saben perfectamente cuál es su función y destinan pues su presupuesto para ese objetivo que tienen, pero en los otros casos que hemos mencionado pues no tenemos muy claro cuál es su plan ni sus objetivos o una misión a cumplir. Además que en cualquier proyecto cultural, y bueno, en esto tú lo sabes mucho mejor que yo porque tú sí que has tenido muchos proyectos personales y has desarrollado muchos proyectos. Y bueno, es lo que tú dices, que lo principal es tener un objetivo, porque luego a la hora de ver si ese proyecto funciona o no, tú te tienes que ir a la lista de objetivos y decir, estoy cumpliendo estos objetivos. Y es tan fácil como hacer una lista e ir poniendo un tic al lado de cada cosa de lo he cumplido, no lo he cumplido, cómo puedo mejorar, esto cómo se podría hacer de otra manera. Entonces, cuando tú inauguras un espacio, por ejemplo, el Centro de Cerámica de Triana, que se inaugura en 2014, que tiene ya 8 años, y durante muchos años la sala de exposiciones temporales está cerrada, luego se abre y se convierte en, bueno, un poquito batiburrí, que lo mismo había exposición, recuerdo que allí hubo una exposición en el año Murillo sobre la cerámica que sale en los cuadros de Murillo. Luego ha habido otras exposiciones temporales siempre centradas en la cerámica y ahora de repente el año pasado pues se convierte en la sala Helios Gómez dedicada a la difusión de la creación gitana contemporánea. Pues no sé qué recorrido ha tenido esta nueva apuesta cultural, ¿no? De dedicarlo a un fin concreto, porque tampoco es que se haga un seguimiento y es lo que suele pasar en estos espacios, que no ves
que haya una gestión detrás, que seguramente la habrá, porque evidentemente mantener abierto un espacio así, pero que parece un poco como, bueno, tengo estos espacios y me llega una exposición X, pues la monto, me llega una exposición H, pues la monto también, y al final pues lo que queda es eso, que no hay una continuidad y eso realmente al final hace inviable un proyecto. Se supone que tiene una gestión detrás, pero viendo en muchos casos todas esas fortalezas que tienen de buena comunicación, buen entorno, la ubicación, pues no se le saca todo el mayor potencial que tienen, ¿no? Y en algunos casos vemos que cuando hemos visto una exposición, independientemente de la calidad, ahí no vamos a entrar, había unas carencias, yo diría que básicas. A ti y a mí nos ha pasado de ir al centro de cerámica a ver una exposición concreta y encontrarnos que está cerrado en horario de apertura. Sí. Y tener que volvernos con las mismas. Sí, sí. O sea que al final, que evidentemente tendrá, porque puede pasar cualquier cosa, pero tú imagínate, voy a irme a la exageración, ¿no? Pero tú imagínate llegar a Madrid, al Prado, a ver una exposición y encontrarte el museo cerrado sin ninguna explicación. O como mucho un cartel en la puerta que pone hoy no abrimos. Es que al final se da muy mala imagen. Y nosotros porque insistimos, porque nos gusta mucho, pero yo no creo que la mayoría de la población tenga esa insistencia en, bueno, pues es que quiero disfrutar de estos espacios, ¿no? Sí, y además cuando nos ha pasado, hemos dicho, bueno, pero no les importa, no les importamos a las personas que vengan aquí a ver una exposición, causa mucha tristeza. Además que ya no solo yendo al tema cultural, sino al tema económico, ¿no? Ya Sí. que parece que el dinero sí que le duele a la gente. Todos estos espacios se mantienen abiertos y nada más que mantenerlos abiertos cuesta dinero. Claro. Entonces, aunque sea solo por eso, debería intentarse que la gestión sea la mejor y que lo visite cuanto más gente mejor. Lo que no puede ocurrir es que luego pues, el anticuario de repente cierre porque se ha roto una tubería y está cayendo el agua sobre los mosaicos, que el Museo Belver cierre porque hay un ataque de termitas, que el Castillo de San Jorge cierre. Bueno, vino una mala racha. Sí, pero No vamos a ser tan destructivos. Pero entra todo dentro de lo mismo, Sandra, Ya. que esos espacios debe o debería haber un organismo que vele por ellos y al menos yo, y creo que compartimos la opinión en esto, pues no lo vemos, no vemos esa figura o esa gestión que debería cuidarlos. Sí, sí, sí. A ver, que cuando pasan estas cosas son imprevistos en muchos casos, ¿no? Pero a lo mejor un plan de contingencia o un plan rápido de actuación o incluso de prevención, pues sí vendría bien en estos casos, ¿no? Es la gestión que siempre decimos. Y como ha dicho antes, una cosa que me parece un tema muy interesante, que es la parte económica de esos espacios, que todos sabemos que mantenerlos, pues sí, tiene un coste. Yo siempre he pensado que si se hiciera público el coste de cada exposición, pues eso haría que las personas o los usuarios que la visitaran pues le dieran más valor a esa exposición o a lo que fuera. Porque una cosa es la comparativa de que una exposición es mejor que otra, pero otra cosa es decir, bueno, a esa exposición se le ha invertido tal cantidad y a esta otra tal cantidad. Además que sería un ejercicio de transparencia, porque es que al fin y al cabo el dinero es público. Porque bueno, si una entidad privada monta una exposición y no quiere dar ese detalle, pues bueno, haya cada institución. Pero cuando estamos hablando de dinero público, pues sí, porque es lo que tú dices, que si tú vas a ver una exposición, aquí también hay que pensar que se valora muchísimo más, ¿no? Porque parece que tú vas a ver una exposición y tú dices, mira, bueno, sí, 4 piezas que han puesto aquí. Pues hay un trabajo detrás. Hay un trabajo detrás, aunque solo sea de escribir los textos, de imprimir los textos, todo lo que es el diseño gráfico de esa exposición y luego aparte seguros, montaje. Pues eso es un ejercicio de transparencia que deberían hacer las instituciones y me consta que en otros espacios sí se hace a nivel nacional, digo. Entonces, ese dinero, bueno, ¿por qué no se explica o no se da esa información, ¿no? Pues como anécdota, hace un tiempo fui a Valencia a ver una exposición y había una cartela en la cual especificaba cuál era el presupuesto destinado para esa exposición. Comisaria, tanto. Artistas, tanto. Obra adquirida, tanto. Había un global también que no me acuerdo muy bien del resto de partidas. Es decir, que eso se puede hacer.
que no es una cosa imposible que se puede decir, no, es que un presupuesto no se puede desglosar. No, ahí tenemos un ejemplo. Son esas cosas que no valoras o no te das cuenta hasta que las ves en otro sitio y tú dices, ostras, pero es que esto en verdad sería lo lógico, Así ¿no? es. Sergio, hemos hablado de diferentes aspectos de estos espacios que tanto nos apasionan. Y para terminar, vamos a ir diciendo pues algunas mejoras o aspectos que nosotros notamos que podrían ser un poquito mejor y que lo hemos mencionado pues infinidad de veces en nuestras charlas. Pues mira, una cosa muy básica, poner los horarios en la página web. Fíjate, es que de ahí podemos ir hacia arriba. Ya. Que tú entres en la página web y sí que es verdad que tú ahora mismo entras y te sale archivo y hemeroteca. Pues a lo mejor no sería necesario que estuvieran todos metidos en el mismo saco, sino que tú entraras en la web del ICAS y tuviera espacios culturales. Y ahora tú hubiera una pestaña con los espacios culturales y ahora tú te metieras en cada uno de ellos y vieras eso, el horario de apertura. Que sí que es verdad que luego cada uno tiene su agenda y tú te metes en Espacio Santa Clara y te viene la programación. Pero el horario, eso para empezar. Y luego ya podríamos ir subiendo, ¿no? Y algo así como más de dirección. Yo apostaría por estudiar cada uno de los espacios. Esto evidentemente es un ejercicio que deberían hacer en el ICAS y a lo mejor contando con gestores culturales de la ciudad o con agentes externos. Yo creo que habría que sentarse y centrarse en los objetivos o qué queremos conseguir con cada espacio y decir, venga, tenemos el centro de cerámica, ¿a qué vamos a dedicar el centro de cerámica? ¿En qué va a consistir la programación? ¿Cómo vamos a hacer que este espacio llegue a la ciudadanía? Tenemos el antiquarium, ¿qué necesita el antiquarium? ¿Cómo podemos potenciarlo? Y así con cada uno de los espacios. Y sí que es verdad que a lo mejor Sevilla no necesita tantos espacios. Nosotros, como amantes del arte y el patrimonio que somos, pues sí, mientras más haya y si hubiera 500, los 500 los visitaríamos. Sí. Pero es que a lo mejor Sevilla, no sé si por presupuesto, por demanda o no lo sé, a lo mejor no necesita tantísimos espacios. Sí. Entonces, bueno, pues habría que plantearse cómo funcionan y a mí no me gustaría que cerrara ninguno, pero es que a lo mejor no hay más remedio, ¿no? Si no podemos gestionarlos todos y en las condiciones que deben estar gestionados. Sí, totalmente coincido contigo. Y por añadir algo diría que escuchasen más a los usuarios y a las personas que visitan las exposiciones y les interesa el patrimonio, porque ellos tienen la respuesta de lo que funciona y de lo que no funciona. No es factible que hagan propuestas o planifiquen un espacio si no han tenido previamente en cuenta las necesidades reales de la sociedad actual, las preferencias. Y creo que eso muchas veces pues no lo tienen en cuenta. A ver si cuando hagamos otro recorrido expositivo pues vemos algunas mejoras o algunos aspectos que podamos comentar o añadir en un nuevo podcast. Sé que hemos dejado abiertas muchas líneas. También sé que nos llegarán emails preguntándonos sobre esto o aquello. Así que, si te parece lo podemos dejar aquí. Y podemos retomar este tema o otro paralelo en otra tertulia. ¿Qué te parece? Pues sí, esto es como en Netflix, ¿no? Dejamos la temporada ahí un poco abierta y en función de la demanda pues nos planteamos una segunda o una tercera Claro que sí. temporada. Ya vamos viendo a ver qué temas podemos ir enfocando a partir de ahora. Sergio, gracias por esta charla, por esta tertulia, que espero que sea la primera de muchas más. Muchas gracias a ti por invitarme y sobre todo por institucionalizar un poco, ¿no? Esas conversaciones que tenemos tantas veces en la calle mientras nos tomamos algo o cuando estamos viendo exposiciones, pues bueno, digamos que ha quedado aquí un poquito reflejado lo que pensamos y ya para lo que me decías antes, ya ha quedado para la posterioridad. Sí. Un abrazo. Un beso muy fuerte. Chao. Chao. Y hasta aquí el episodio de hoy en la tertulia con Sergio Arillo. Agradecer la colaboración de One Procesar y a ti siempre por estar ahí, por compartirlo y por los comentarios que nos hacéis llegar. Si te ha gustado, suscríbete al canal y apúntate a la newsletter semanal Expressan Club. Nos vemos en el siguiente episodio. Audio Contemporáneo, el podcast de Expressan producido por Sandra Galindo.